Vamos a aprender cómo hacer la simulación de un circuito de primer orden con un capacitor y también vamos a aprender cómo generar la señal, una señal escalón en OR. Aquí vemos un circuito con un solo almacenador de energía, un capacitor de 4 microfaradios, por lo tanto se trata de un circuito de primer orden. Nos pide determinar la tensión entre los terminales del capacitor, Vc en función del tiempo, I de t, y en función del tiempo, la corriente que atraviesa el capacitor, para t mayor a 0, sabiendo que el capacitor tiene una carga inicial de 2 voltios. Entonces tenemos que establecer también una condición inicial en el capacitor, una tensión inicial de 2 voltios. ¿Está bien? Acá tengo los resultados del análisis del circuito y lo que vamos a hacer es proceder a montar el circuito en ORCAD. Vamos a compartir acá en la pantalla. Bueno, necesitamos en primer lugar una fuente. Tenemos que nosotros establecer una fuente tipo escalón de 12 voltios. Antes de eso vamos a agregar las resistencias R barra analog. El capacitor lo vamos a agregar. El capacitor C. Lo buscamos con la letra C. C barra analog. Bueno, acá tenemos algunas opciones. C barra analog. Tenemos C barra analog-P. Tenemos el C discret, que sería la representación de un capacitor tipo electrolítico, con el positivo arriba y el negativo abajo. Nosotros vamos a usar el segundo, el que es C barra analog-P. ¿Por qué? Porque es muy importante tener estas indicaciones acá, el número 1 y 2, porque eso determina en ORCAD el positivo, se determina en el terminal 1, el positivo de la tensión, y el negativo de la tensión del capacitor en el terminal 2. Sin embargo, con el componente de arriba no tenemos esa diferenciación, no vamos a poder distinguir eso. Entonces vamos a usar el que es C barra analog-P. Voy a rotar. Bueno, acá la tensión del capacitor se define positivo arriba, entonces el 1 tiene que coincidir con lo que indica el circuito, ¿sí? El 1 vamos a ponerlo hacia arriba entonces. Voy a rotarlo verticalmente y hago la conexión. El positivo se establece, repito, en el número 1, ¿sí? En el terminal 1 del capacitor. Entonces, estos números tienen una función muy importante en ORCAD. Es importante que respetemos eso, ¿sí? También para los inductores se cumple lo mismo, solo que los inductores son regidos por la corriente. Eso en breve lo vamos a ver. Y la fuente, hay distintas formas de generar una fuente tipo escalón en ORCAD. Una forma muy simple es utilizar la fuente BPWL barra source. Esa sería una fuente. Con esta herramienta podemos generar una fuente tipo escalón. Y si quiero una fuente de corriente tipo escalón, simplemente escribo IWL barra source. Eso es para el caso de que quiera generar una corriente tipo escalón. En este caso queremos una tensión tipo escalón. BPWL barra source. Vamos a agregar aquí la fuente y vamos a hacer las conexiones. El terminal de tierra lo voy a definir en la parte de abajo. Esta sería nuestra referencia. Vamos a hacer la conexión. Y nos faltaría definir el valor del capacitor. Fíjense acá en un detalle. A diferencia del inductor, voy a mostrarles un poco el circuito del video anterior, donde teníamos un inductor. A diferencia del inductor que nos indica acá el valor junto con la unidad de medida, henrios, el capacitor no nos muestra esa unidad de medida. Esto debido a que no nos indica acá con la F de faradios, porque la letra F es una palabra reservada para ORCAD.
se utiliza para otras determinadas funciones. Entonces nosotros tenemos que respetar a sí mismo, como nos muestra acá, sin agregar la unidad de medida. Vamos a cambiar esto, un nanofaradio, el valor predeterminado, por 4 micros, ¿sí? 4 microfaradios sin la letra F de faradio. Simplemente 4 micros. Perfecto. Y tenemos que definir nuestra señal escalón, que tiene que tener, que vale 12 voltios UDT. Esto es 0 voltios para T menor a 0, 12 voltios para T menor a 0. Y entre igual a 0 se presenta una discontinuidad, ¿sí? Entonces eso vamos a definirlo acá. Voy a maximizar esta ventana. Esto vamos a traer más a la derecha. Y la resistencia también tiene que tener un valor de 5 kilo ohm. Eso vamos a corregirlo acá. Vamos a hacer doble clic sobre la fuente BPWL para poder definir nuestra fuente tipo escalón. Acá tenemos una base de tiempos desde T1 hasta T8 y un rango de voltaje desde B1 a B8. Lo que yo hago es una correspondencia. En T1, ¿qué valor quiero que tenga la tensión? Eso pongo en B1. En T2, ¿qué valor quiero que tenga la tensión? Que sería esto, el valor de la tensión ponemos en B2, ¿sí? Y así sucesivamente. En D3 pongo qué valor quiero que tenga la tensión y ese valor lo pongo en B3, el valor de la tensión. Entonces acá ponemos los tiempos, ¿sí? Igual a 0, esto tiene que tener un valor de 0 voltios porque Orca comienza a simular en el instante t igual a 0, no antes. Y en t igual a 0 ponemos que tenga 0 voltios. Pongo 0 ahí, no hace falta poner voltios ahí. En T2 igual a un poco después voy a ponerle que 0.001 segundo, la milésima parte de un segundo, que sería 0.001, ¿sí? 0.001. En ese punto, un poco después de 0, voy a poner que tenga 12 voltios. Aplico los cambios y esto funciona de forma tal que todo lo que venga desde T1, para el tiempo T1 hasta antes de T2 voy a tener valor 0 voltios. Y lo que venga a partir de 0,001 segundos hacia adelante va a tener un valor de 12 voltios, que es una función escalón, ¿sí? O lo más próximo posible a una función escalón. Le doy a aplicar, vuelvo al circuito, defino los parámetros de simulación, voy a poner capacitor y la señal VT. Crear. Vamos a definir los parámetros de simulación, ¿sí? Acá para definir los parámetros dejamos en el dominio del tiempo, configuraciones generales. Lo que tenemos que definir es el tiempo inicial y final de simulación y el paso máximo de simulación. Bueno, para determinar esto, vamos a ver cómo hacemos. Acá es importante ver, para t menor, en t igual a 0 menos, un poco antes del transitorio, en t igual a 0, yo tengo la tensión del capacitor, una carga inicial de 2 voltios, ¿sí? Y de 0 menos se define como la diferencia de potencial. Un poco antes de 0 tengo 0 voltios acá y acá tengo 2 voltios. Dividido 5 kilo ohm me da menos 0,4 mA. La corriente del capacitor en ese momento, en 0 menos, está fluyendo en sentido antihorario. Para t mayor a 0, tengo la condición de continuidad del capacitor. Vc de 0 menos igual a Vc de 0 más, un poco después del transitorio, igual a 2 voltios. Y la constante de tiempo tau es igual a 5 kilo ohm por 4 microfaradios. Nos da 20 milisegundos, ¿sí? Tau es una representación es un tiempo en el cual tenemos una carga o descarga del 30% del valor inicial, ¿sí? En el caso de la descarga, que comienza en un valor inicial, cuando desciende al 30% del nivel de tensión o de corriente, ahí tenemos el tiempo tau, aproximadamente 30%. Eso es lo que representa la constante de tiempo de estabilización.
Y para el caso de la carga sería el 30% del valor máximo, ¿sí? El valor máximo al cual va a llegar en la carga, la tensión o la corriente. Entonces esto es imprescindible para poder definir mi base de tiempo, para definir dónde va a terminar mi simulación. Entonces en tau voy a tener ya una carga o descarga ya considerable y voy a multiplicar este valor por 5 para poder ver durante un tiempo razonable, después del tiempo tau, ver lo que ocurre con la corriente y con la tensión, ¿sí? Entonces voy a hacerlo por 5 por 20 milisegundos son 100 milisegundos. Entonces va a empezar en 0, termina en 100 milisegundos. 100 milisegundos comienza en 0. Y el máximo paso de simulación, acá también es importante, como en el video anterior, vamos a hacerlo la diferencia de tiempos entre el tiempo final e inicial de simulación dividido 1000. Entonces si yo divido 100 entre 1000, eso me da 100 microsegundos en U, ¿sí? Vamos a aplicar, aceptar. Bueno, y acá tenemos lo que tendría que salir para comparar luego las señales. La tensión del capacitor tiene esta forma. Cuando T es igual a 0, esto da 12 menos 10 igual a 2 voltios, ¿sí? Respetando aquí la condición de continuidad del capacitor, de la tensión. Y cuando T tiende a infinito, esto tiende a 12 voltios. Es decir, va a ser una curva exponencial que va entre 2 y 12 voltios. Eso es lo que tendríamos que obtener al analizar con ORCAD la tensión del capacitor. Y la corriente, sin embargo, un poco antes de T igual a 0 vale menos 0,4 mA. En T igual a 0, un poco después de 0 más, esto va a valer 2 mA positivo. Cuando T tiende a infinito, esto se tiene que atenuar hasta igual a 0, puesto que el capacitor, luego de un tiempo prolongado, conectado a una corriente continua, se comporta como un circuito abierto y ya no va a fluir corriente por el circuito. Bueno, voy a minimizar esto. Vamos a verificar primero que esté bien nuestra señal escalón. Para eso voy a poner acá el terminal de tensión. Vamos a darle play y veamos qué pasa. Acá vemos que si bien se aproxima a lo que es una señal escalón, no es una señal escalón. ¿Por qué? Porque acá no hay una pendiente de 90 grados como tendría que ser una señal escalón propiamente dicha. Esto es debido a que la transición, si ustedes recuerdan, voy a poner esto por acá, vamos a mirar nuevamente nuestros parámetros de simulación. No, los parámetros los dejamos así. Lo que quise decir es, vamos a mirar nuevamente la configuración de nuestra fuente de escalón que habíamos definido. Bueno, nuestra base de tiempo, nosotros habíamos definido 100 milisegundos nuestro tiempo final de simulación, 0 tiempo inicial, y 100 microsegundos, la milésima parte de esta diferencia, es nuestro máximo paso de simulación. Entonces, si yo vengo acá a las propiedades de la fuente en el esquemático, estoy haciendo que esta transición de 0 a 12 voltios dure 0,001 segundos, que es una escala ya muy elevada, puesto que estoy trabajando en una escala de milisegundos para la base de tiempo y para el paso de simulación, para el máximo paso de simulación, para la gráfica en sí, trabajo con escala de microsegundos. Entonces voy a poner igual, esto voy a poner igual al máximo paso de simulación, 100 microsegundos, aplicamos, yes, esto vamos a dejar sin modificación, era solo para verlo. Volvemos aquí y vemos si sale correctamente nuestra señal de escalón. Y acá si somos minuciosos, vamos a ver que se aproxima bastante a una pendiente de 90 grados. Pero sin embargo hay una pequeña diferencia, una pequeña inclinación acá, hacia la derecha de lo que debería ser un ángulo recto. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que esta transición de 0 a 12 voltios sea mucho menor inclusive al paso de simulación.
para que el graficador ni siquiera perciba que hubo esa transición, ¿sí? Para que sea mucho más rápido inclusive que el paso al cual está graficando la tensión, en este caso el simulador. Entonces vamos a hacer que esta diferencia de tiempo sea mucho menor. Nuestro paso es 100 microsegundos, nuestro máximo paso de simulación. Y vamos a dividir entre 100 y eso nos va a dar 100 nanosegundos. Genial. Vamos a aplicar, le damos Yes, volvemos a nuestra página, entorno de trabajo. Vamos a ver qué ocurre. Ahora sí vemos que tenemos una señal mucho más próxima a un escalón. Vemos cómo esto ya sale correctamente, un ángulo recto. Hay una transición de 0 a 12 voltios. ¿Sí? Bueno, como sabemos, la señal de escalón podría estar desplazada a la derecha, a la izquierda, puede ser negativa. Si yo quiero desplazar, por ejemplo, hacia la derecha, digamos que quiero desplazar 5 segundos o 10 segundos a la derecha, no olvidemos que estamos en la escala de milisegundos. Entonces, voy a desplazarlo 10 milisegundos a la derecha y esto voy a hacer 10 milisegundos más 100 nanosegundos, que sería 0,1 microsegundos. Entonces esto va a ser 10, punto, sería punto 0, 0, 0, 1, 2, 3. Si quiero ponerlo en mili, sería así. ¿Está bien? Simplemente lo que hago es sumarle 100 nanosegundos a 10 milisegundos más 100 nanosegundos y me tiene que quedar de esta forma. Entonces mantengo la transición. Mantengo esa diferencia de tiempo en transición muy pequeña. Aplicamos los cambios. Voy a la página 1. Y lo que hago simplemente es desplazar a la derecha mi curva, mi escalón, ¿sí? Tiene 0 voltios. Para t menor a 10 milisegundos, tiene una discontinuidad entre igual a 10 milisegundos y cuando es mayor a 10 milisegundos vale 12 voltios, ¿sí? Y esto ya continúa por todo el tiempo. Como nosotros paramos acá en 100 milisegundos la simulación, solamente nos grafica hasta ahí. Genial. Y ahora esto voy a volver a poner como estaba. No nos olvidemos de la base de tiempo, ¿sí? Nuestra escala de tiempo está en milisegundos, por eso es que acá en T1 y T2 pongo también en milisegundos. Entonces 0, y acá, como lo habíamos puesto, 100 nanosegundos, mil veces menor que el paso de simulación. Repito, esta es una regla, la de dividir entre 1000 no es general, pero es una regla válida. Porque la idea es que sea mucho menor el tiempo, ¿sí? Apliqué los cambios y vamos a hacer la simulación. Verificamos que esté bien nuestra señal de escalón. Genial. Entre 0 y 12 voltios. A continuación voy a quitar esto. Voy a colocar la terminal de tensión sobre el capacitor y vamos a medir en primer lugar la tensión, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Midiendo la tensión, sale que comienza en 0 voltios y termina en 12. Bueno, vamos a ver si eso coincide con nuestro resultado. T igual a 0 tendría que tener 12 menos 10, 2 voltios. T igual a infinito, 12 voltios. Por este lado está yendo bien, por arriba, pero acá tiene que comenzar en 2 voltios. Lo que nos falta agregar es la condición inicial, la carga inicial del capacitor. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Y cómo se hace eso? Voy a cerrar esta parte. Hago doble clic sobre el capacitor. Se me despliega la ventana esquemática con todas sus propiedades. Y acá hice que sería la condición inicial o initial condition del capacitor. Voy a poner 2. Puedo ponerle voltios o dejar de ponerle la unidad de medida. Voy a poner, ¿sí? De todas formas, él automáticamente
determina que la condición inicial para el capacitor es una tensión, ¿sí? Y para el inductor una corriente. Aplicamos, yes. Y vamos a ver qué sale. Y acá vemos, sí, cómo comienza en 2 y termina en 12 voltios. Correcto, ¿sí? Esto yo puedo hacer como les mostré en el video anterior, Trace Property, cambiar de color, poner que sea una curva un poco más visible, de esta forma. Y ahora nos queda, bueno, lo que quería mostrarles antes de medir la corriente es que yo puedo hacer, en rojo acá me tiene que aparecer, puse una terminal de tensión sobre la fuente, y en rojo me va a aparecer la curva de la fuente, si se fijan acá, y estoy comparando contra la curva, la tensión de carga, en este caso del capacitor. Acá hemos comentado igual a 20 milisegundos ya tiene una carga importante, y no olviden que multipliqué por 5 la base de tiempo, está por 5, 100 milisegundos, y prácticamente en 100 milisegundos el capacitor ya casi se carga o se carga completamente ya 12 voltios, según una curva exponencial. Bueno, ahora vamos a eliminar las terminales de tensión. Voy a colocar una terminal de corriente porque lo que quiero es medir la corriente a través del capacitor, ¿sí? La corriente que circula según cómo nos define el ejercicio en sentido horario, ¿sí? Por eso pongo el terminal en la parte de arriba del capacitor, donde está el 1, ¿sí? Y acá está la importancia de tener este capacitor que enumera los terminales. 1 define como positivo, 2 como negativo. Ok, y acá ya me despliega la corriente. Vemos que para T, poco antes de 0, me sale un valor muy próximo a, esto sería 0,2, 0,4 mA, ¿sí? Y un poco después de 0, debido al escalón, tenemos una discontinuidad. Lo que no puede variar bruscamente en el capacitor es la tensión, pero la corriente sí puede hacerlo. Entonces, un poco después tenemos 2 mA. Y cuando T tiende a infinito, esto tiende a 0. Un circuito abierto como habíamos dicho, ¿sí? En T igual a 0 menos, un poco antes de 0, menos 0,4. Esto vamos a hacer que sea un poco más visible. Ok. Muy próximo a menos 0,4 mA. Cuando T es un poco mayor a 0, esto cambia a 2 mA. Y cuando T tiende a infinito, esto se va descargando exponencialmente hasta quedar en circuito abierto y ya no hay corriente ahí, ¿sí? T igual a 0. Entonces, de esa forma podemos generar la señal escalón. Con esta herramienta de PWL podemos establecer también una condición inicial en el capacitor. Y también tenemos que tener en cuenta esta enumeración que nos da ORCAD. Procurar utilizar el capacitor que tiene numerados sus pines o sus terminales. Bueno, entonces eso nada más es como, así nada más se realiza la simulación. Y un pequeño detalle en el circuito del video pasado, que este mismo circuito nos pedía calcular la corriente a través del inductor. Entonces la corriente ingresa de esta forma. Al ingresar por este terminal se define el positivo acá arriba, el negativo abajo, por ser un elemento pasivo. Y también tenemos que respetar eso en el inductor, ¿sí? El inductor se rige por la corriente, en este caso, que es su característica. La corriente no puede variar bruscamente en el inductor. Y bueno, entonces el 1 tiene que estar arriba por donde ingresa la corriente y en el otro terminal el 2, ¿sí? Ese detalle también hay que tenerlo en cuenta para el inductor. Y voy a hacer doble clic acá y les muestro. Acá también en IC yo puedo establecer una corriente inicial para el inductor. Por ejemplo, 2 mili. Sin necesidad de poner la unidad de medida. O le puedo poner también la unidad de medida 2 mA. Por ejemplo, igual va a funcionar. Voy a borrar, no voy a cambiar.
y dejarlo así como estaba. ¿Sí? Este campo lo dejo en blanco para que no haya modificación. Bueno, así es como se realiza la simulación de un circuito con capacitor. Así se puede establecer la condición inicial, como lo que vamos a ver, y generar una función escalón. Hasta el próximo video.